tardes, don Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, Manu. Estabas escuchando por los madriles. la paciencia que tiene Luis conmigo, ¿no? Pues sí, un poquito sí. Es que yo soy un mal alumno, soy travieso. Pero aguanta tus embistes y tus derrotes en tabla y esas cosas. Es un tío muy grande, un tío muy grande. ¿Qué tal la semana, Rafa? Pues un poco rutinaria, pero vamos, de muchas gestiones. Esta semana hemos hecho de muchas gestiones, de papeleos, de historias, de algún médico que otro. Y bueno, Pero todo bien, pero ¿no? bien, Todo bien. todo bien. ¿Y todo la bien. primavera cómo se está ya enganchando? Bueno, se está pues tomando? a lo mejor me está afectando a mí algo a la tos. Pero vamos, nunca me suele afectar así unas cosas importantes. ¿Tienes alergia o cosas No, importantes? que yo sepa, no, pero como a ciertas edades ya uno se va pillando de todo y cogiendo de todo, pues no sabemos, Ya. pero vamos. Entonces usted esto de la primavera la se le altera, usted no le altera mucho, ¿es como el resto del año o qué? No, en principio yo soy un poco termo yo para ese tipo de cosas. Es como para el tema que hablamos en cierta ocasión de los disfraces. Digamos que tengo poca empatía para Ya. fijarme en este tipo de cosas. Aunque, como decía Luis anteriormente, hay ciertas bases científicas de que sí, pues bueno, pues si la luz aumenta y en determinadas épocas del año Claro. y actúa sobre algunas hormonas claves del cuerpo, pues digo yo que sí, tendrá Ya, su a ver, parte Rafa, de razón. mañana, el otro Rafa, ¿qué nos cuenta mañana? Yo que he vivido en Tenerife, usted que ha estado ahí, yo que he vivido, le puedo decir que, claro, allí no hay primavera, o es primavera todo el año, o veranete, Bueno, y y en los países nórdicos 6 meses es Ay, no, invierno. sí, claro, y aquí y en Escocia no hay mucha primavera. Hay, bueno, sí, hay un poco de primavera y ya está. Y ya no, el verano no, como que no existe, ¿no? Por eso en Escocia existe el whisky. Puede ser, sí, y mucha cerveza. Sí, sí, los países nórdicos, yo también estuve en Dinamarca viviendo y se bebe mucho. Ese es uno de los grandes problemas. No es que en otros países no se beba, pero yo creo que el Mediterráneo, el bebe, pero bebe más para socializar, aunque aquí también se socializa, pero no es beber por beber. A lo mejor se bebe la misma cantidad que aquí, pero en más tiempo. Es que, como decía el señor Peris, beber es toda una cultura, ¿eh? Sí, claro, se ve, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso requiere mucha experiencia y muchos años de docencia y de aprendizaje. Bueno, nos metemos en su historia, por decir Muy así, bien. que no, aquí tengo, porque usted me lo ha mandado, 3 temas musicales. Y nos vamos para atrás. Venga, a ver, espérese porque le voy a mandar aquí un poco de retorno, porque si no, no se entera de lo que le voy a poner. Estaría muy bien. Que es lo que me has mandado. Venga, vámonos, el primero, ahí va. No me diga que no suena, me cago en la leche. Vaya cómo estoy yo hoy. Ahí está. Puedo explicar lo que pasó cuando me iba, me dirigía yo hacia la cosa en la estación, sentada allí con su mirada ya fija en mí, me gritó que escuchara, por favor, me fui, yo no quise verla, me fui, yo le di Bueno, la yo no sé si la Ese bajo gente... me suena mucho, ¿no? Sí, yo no sé si la gente habrá reconocido, pero estos señores son los señores de Si yo tuviera una escoba, es decir, los Sirex, uno de los grupos importantes. Ey, 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 ahí hay se me está colando un ruido en su... Venga, a ver, ahora. Sí, Sí, pues decía que estos señores son los Sirex, un grupo muy importante en los años 60, cuya historia comienza en el año 59 y no deja de ser la historia de unos muchachos con aficiones comunes, con la idea de tener una banda musical y hacer música, que es lo que más les gusta. Como muchos otros grupos de la época que hicieron lo mismo, ¿no? Pero que pusieron a bailar a la juventud española.
y lo más importante, introdujeron a la juventud española en otros vientos musicales que venían de la modernidad de otros países. Por eso he decidido poner hoy a este grupo y a otros dos grupos que vamos a escuchar más adelante. Este tema concretamente, porque este grupo, junto con los otros, se especializaron en hacer cover, es decir, hacían unas versiones fantásticas. Estamos hablando de los años 60. Entonces esta es una versión del Tren de la Costa, que era un clásico del rockabilly que se llamaba The Train King and Rolling, que en su día había sido grabado por Johnny Butner Trio. Y la versión de los Sires me parece francamente buena, y la gente que se sitúe en los años 60. Si nos hemos situado en esa época, tenemos que ver que todos estos grupos se formaban en actuaciones de locales, de concursos, de festivales, y con este tipo de, digamos, de promoción consiguieron hacerse unos auténticos ídolos en su ciudad, en Barcelona. Esto ocurría el año 1963, hasta que la discográfica Vergara pues les propuso grabar su primer disco, que era un tema que se llamaba Muchacha Bonita. Que yo me pregunto, porque claro, yo nací, ya voy a despelotarme una vez más. Yo me voy despelotando a ratos y por espacios, como yo llamo. Yo nací en el 67 y claro, yo en mi cabeza, porque yo viví mi adolescencia, cuando el franquismo se acabó, yo tenía 8 años. Yo soy muy malo con las matemáticas, ¿no? Del 67 al 75, al 74 hay 8 años, creo. Entonces yo era nada, ¿no? Pero yo tenía en la cabeza que el pop y el rock que se vivía en Inglaterra y en Estados Unidos, en España estaba prohibido y no llegó hasta, pues eso, hasta los mediados de los 70 pasados. Pues no es así, porque mira, esta gente, ya te digo que se forman en el 59 y graban su primer disco en el 63. Ellos realmente nacen como una banda de rock, con chupas de cuero incluidas, y hacen música muy próxima al rhythm and blues y al rock de garaje de la época, que tanto se estilaba tanto en Estados Unidos como aquí en España. Ey, a ver, te hemos perdido un poco, Rafa, te hemos perdido un poco. Ahora, te decía, sí. Pues te decía que los Sires, como otro grupo, nacen como una banda de rock. Es decir, ellos también maman mucho de garaje. Rafa, sí. ¿Te estás moviendo del sitio o no? ¿O es que se pierde la conexión? Vale, se perderán cosas de la comunicación. Sí, ahora sí. Bueno, pues repito, que esta gente nacen como una auténtica banda de rock, con muchas influencias en el rhythm and blues y en el rock, en pleno año 67. Lo que pasa que, bueno, luego las casas discográficas les obligan un poco a hacerse un poquito más comercial, y dentro de la comercialidad también pegan algunos pelotazos. Pero los Sires sonaban siempre así, sin más. Era un sello de identidad. Era una banda liderada por el bajista, que era Guillermo Rodríguez, y por el cantante, el famoso Leslie, que era famoso por su gran puesta en escena en el escenario, ¿no? El grupo lo complementaba... Sí. No, dale, disculpa. Que el grupo lo complementaban Pere Fonsere, guitarra rítmica, Luis Gomis, que ya falleció, y creo que recientemente también ha fallecido Manolo Madruga. Este Manolo Madruga era todo un personaje, porque él tenía un físico muy parecido al guitarrista de los Shadows, a Han Marvin, y además tocaba la guitarra con un estilo muy parecido a él, ¿no? Habrá que ver vídeo. No, lo que te iba a preguntar, ¿alguno de ellos, cuando los Sires se rompen, monta otro grupo o sigue o cómo? Es que los Sires prácticamente han llegado hasta nuestros días, hasta hace muy poquitos días. Y de hecho yo no sé si siguen tocando alguno, Bueno, no, perdón, no siguen tocando, bueno, se han muerto 2, pero los que quedan yo no sé si seguirán tocando. Es posible que sí, pero han llegado hasta hace muy poquito. ¿Qué? ¿Pero siguen sacando discos y componiendo? Moviéndose en fiestas y en festivales. Discos no sé si habrán sacado. Pero vamos, ya te digo, ellos hasta hace muy poquito.
Mira, lo que te comentaba del guitarrista este, que se parecía mucho a Hal Marvin de Los Shadows, tiene una anécdota muy peculiar para situarnos en la época que estamos hablando. Este señor, en una grabación de un programa de televisión española, pues resulta que los Seeds llevaban horas esperando a interpretar el playback que se hacía en aquella, bueno, ese sería un playback de aquella época. Y entonces el señor Madruga explotó y dijo en voz alta: me cago en Franco y estoy hasta los cojones de él. Eso en los años 60. Entonces, y no pasó nada, no... No, bueno, los responsables del programa le pidieron que se retractara, yo creo que no lo hizo, y entonces los Seeds estuvieron censurados en televisión y en Radio Nacional, bueno, y en las radios satélites, quizás como Juventud y Miramar, pero bueno, luego supongo que todo pasaría a su... Pero vamos, no lo fusilaron al amanecer ni lo metieron en la cárcel, ¿eh? ¿Y la música pop y rock llegaba entonces? Pues claro que llegaba. Si ahora vamos a hablar Mira, ahora vamos a hablar de otros dos grupos parecidos. Sí, venga. Además, sí, y además, no, espera, un segundito. Los Seeds fueron los teloneros de los Beatles en el año 65 en su actuación en la Monumental de Barcelona. Sí, pero en el año 65. Ese concierto de los Beatles también he escuchado yo cuando los Beatles fueron a España que había como mucha seguridad, que era una cosa que no se llenó tanto como se debería llenar. Si hablas con la gente hijita de la época muy relacionada con el mundo del teatro y de la canción, que tuvieron la suerte de ir a verlo, yo no podía porque mira, yo en el 65 yo en Barcelona yo tenía exactamente 11 añitos. ¿Entiendes? Pero la gente, lo que pasa que, bueno, digamos que las entradas eran muy caras, el régimen no le dio demasiada publicidad, también los tiró un poquito por tierra, por aquello de las melenas, y que era un poco raro, y que era una juventud que no había que seguir, pero nada, no te creas tú que había 200 furgones en la Monumental de las Ventas en el Ayuntamiento de Barcelona, para nada. De hecho, los Beatles estuvieron en Madrid cuando estuvieron en el Hotel Fénix, que está en la Plaza de Colón, y hubo un montón de gente con el cordobés, con las folclóricas, ¿no? ¿Le damos para adelante? Vale. A ver esto. Qué buena versión de un grupo español en el año, no sé cuándo sigue exactamente, yo creo que fue en el año 66. ¿Tú reconoces qué canción es esta? Pues me suena mucho, pero no tengo por qué decirte que sí, de hacerme el enterado. Me suena mucho, pero no sé el original. Pues esto es una versión de un grupo que se llamaba The Trog, los Trogloditas. Ah, The Trog. Que fueron los autores de esta canción. ¿Esa gente fueron los de Walking the Dog? Fueron los de la canción que luego versionó Hendrix de Whiting. The Walking, exactamente. No, el Walking Dead. Y luego también fueron los autores, bueno, si no fueron los autores, fueron los que pusieron la canción arriba del tema principal de Cuatro bodas y un funeral, que luego versionó We. Ah. ¿En qué año más o menos dices? ¿69? ¿He escuchado bien? ¿O? Esto lo sacaron ellos en el año 66. Pero Los Salvajes nacieron en el año 62 y era un grupo con una estética radical y se destacaban por la potencia de los amplificadores, que metían los amplificadores en sus conciertos en directo. Y además, como te decía antes de los Seeds, fueron bastante más que un grupo especialista en versionar canciones de gente de fuera. ¿Y hasta qué año? Estos señores... Sí, dime. Sí, estos señores... tocaban por lo mismo en Barcelona, en locales, garajes, etcétera, etcétera. Y los vio un manager, un productor alemán, y se los llevó a Alemania creo que fue en el año 64-65, y allí aprendieron muchísimo, hasta tal punto
que la gente pensaba que grababan en Londres. A Alemania, o sea, no se lo trajeron al Reino Unido ni a Estados Unidos, a Alemania. No, ¿Por qué? de lo bien que, porque es un señor alemán, no recuerdo si era productor o manager, lo vio tocar por ahí, por la Costa Brava, por no sé dónde, y entonces les hizo una oferta, se los llevó a Alemania, estuvieron un tiempo, y ya te digo, y tienen un sonido que la gente pensaba que grababan en Londres. Y la estética y la actitud era una actitud mod. Pero no solamente conquistaron a la juventud española, estos tíos conquistaron a la juventud francesa y a la juventud venezolana, que tuvieron bastante éxito en estos países. En Latinoamérica sería entonces también, sí, ¿no? En Venezuela. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela ¿Alguien los llevó para allá o qué? No, que sonaban en las emisoras latinoamericanas, y en Venezuela pues sus discos vendieron bastante, igual que en Francia. Y eso, la típica banda que decíamos antes de los Sires, la típica banda barcelonesa que surge de los garajes, que se basa en el rhythm and blues británico y con ciertos toques de psicodelia. Sí, quizás esas guitarras, ¿no? Claro, mira, este disco viene en su segundo EP, publicado en 1966. ¿Tú sabes lo que es un EP? Sí, me acuerdo, yo eso lo viví, que traía 6 temas. Los discos así, estaban, ¿no? los singles, los EP y los long play. Exactamente. Los singles eran discos de 2 canciones, y los EP, tenía que era 4 o 6, más habitual, así, ¿no? era de 4 canciones. Eso, 4. Vale, pues en el año 66, que fue el más prolífico de su carrera, en este EP, fíjate las versiones que hacían los señores. Hicieron una versión de Paint in Black de los Rolling Stones. Hicieron una versión de Spencer David Groot cuando tocaba Stevie Wonder, que creo que se llamaba, bueno, era en inglés, no recuerdo cómo se llamaba, pero era que alguien me ayude, y bueno, y luego esta versión que estamos escuchando de los Strokes, que para mí creo que es la mejor, que el señor, el líder de la banda y cantante, canta como nunca, y luego siempre ellos solían meter una canción de autoría propia, que en este caso que es La Edad, pero que siempre era una cosa reivindicativa de la problemática juvenil de aquella época en el franquismo, pues que si las faldas, que si los pelos, que si el rock, etcétera, etcétera. Ellos eran muy radicales y muy reivindicativos. ¿Y esta gente sabe la historia de ellos? O sea, ¿cómo acabaron o por qué acabaron? ¿O si fue igual que los Sires, que siguieron? Bueno, pues Gaby Alegret, que era el líder y fundador de la banda, hasta hace muy poquito rehizo un grupo que se llamaba algo parecido a Los Salvajes, pero no era exactamente Los Salvajes, y siguió dando tumbos hasta hace muy poquito. Y luego también como productor creo que hizo alguna cosa también, ¿no? Este grupo, claro, la gente no los conocerá porque no tuvieron tanta repercusión como Los Brincos y Los Bravos. Pero junto a esto, a los Bravos y a los Brincos, fueron parte de los cimientos de todo lo que vendría después, con un espíritu y una actitud cercana a los Who, que la gente los decía que si eran los que hacían las versiones de los Rolling, pero ellos realmente, como en su libro, que escribió un libro el señor, el que es el líder, el Gaby Alegre, pues entonces ellos se identificaban mucho más con los Who, más que con los Stones. Y fíjate, estos temas han pasado a la historia de la música pop, que los comentaron también en su día revistas como los Rolling Stone y Billboard. La Billboard también, perdón. sí, Billboard, sí. Creo que sigue, vamos, en internet sí sigue el Billboard, pero... Y la pregunta que me hacías antes, yo creo que este grupo, quitando luego la prolongación de Gaby, yo creo que se separó en el año 70. Pero el single del que estamos hablando, del 66, fíjate, fue el que los encumbró realmente más arriba de todo. Yo creo que fue el de base de su carrera. Y además la portada era muy curiosa porque intentaba de copiar un poquito la estética de que nos era de aquel día del EP de los Beatles y del propio EP de los Beatles.
Pero en esa época los que se lo comían todo eran los Bravos, ¿no? ¿O estoy yo confundido? No, los brincos jugaban en otra liga. O sea, los brincos, hombre, te voy a decir que eran los Beatles españoles, sí, aunque mucha gente lo dice, pero los brincos jugaban en otra liga. Lo que pasa es que los Bravos pegaron unos pelotazos como Black is Black. El Black is Black, eso Mike Kennedy, ¿no? Sí, y el pelotazo que acaban de pegar ahora, ¿no te has enterado? No, los Bravos, bueno, pero esta los Bravos acaban de pegar un pelotazo tremendo. Los hijos de los Bravos, ¿no? ¿O qué? No, los Bravos, te voy a decir por qué. Bueno, pues porque otro éxito tan importante como Black is Black de los Bravos, que era Bring a Little Lovin', resulta que lo ha escogido Quentin Tarantino para promocionar el tráiler de su última película. Y entonces el tráiler de su última película lleva el Bring a Little Lovin' de los Bravos. ¿Por qué? Con lo cual, imagínate el pelotazo que puede ser eso. Sería claro. Por el idioma, ¿no? Por lo que pegaron, tuvieron tanto éxito, ¿no? Y por eso, porque Mike Kennedy era el cantante y eso. Bueno, porque sí, él era alemán, porque estaba cantada en inglés, pero aparte la canción es muy buena. La canción llegó muy alto en las listas americanas y en toda Europa. ¿Que él era alemán? Sí, Mike Kennedy era alemán, sí. Leche, pues con ese nombre, bueno, ¿no? Es alemán, porque se puso ese nombre por temas comerciales, supongo. Sí, es alemán. Y luego en la segunda etapa de los británico. En la segunda etapa de los Bravos, yo es que no recuerdo bien ahora si sustituyó a Manolo, que se murió. Luego ahí en los Bravos estuvo también, que falleció hace un año y pico, ¿verdad? Un músico impresionante de Jesús Glut. Jesús Glut es uno de los músicos mejores de este país, que ha hecho muchas producciones, ha acompañado a Rocío Jurado, a grandes artistas como musicales, como te perdemos ahora, te habíamos perdido otra vez. También estuvo en los Bravos. ¿Le damos para adelante? Bien. A ver esto, ¿qué nos traes? Solo estoy, amigo, en esta oscuridad. Siempre me pregunto dónde ella estará. Pues la misma historia de antes. Estamos escuchando la película de cowboy y de Spaghetti Western. a una de las bandas más importantes de aquellos años, los Lone Star, capitaneados por el señor Pedro Gené. Pues yo sé que si el tema que estamos escuchando, ajá, es un tema de la semana pasada, hablamos un poquito de ellos de pasada, de los Yardbirds. Se llama ajá. Corazón lleno de alma. Ellos lo titularon de otra forma, Sin su amor. Sin su amor. Y sí. Mira, la historia de esta, Pedro Gené, que es el líder y cantante de los Lone Star, este era un niño prodigio de piano clásico, que estuvo becado a finales de los años 50 y se marchó a Londres para ampliar sus estudios. Era, ya te digo, un niño prodigio. Pero, amigo, tú que estás por aquellas tierras, claro. Londres lo empapó, le empezó a gustar el rock and roll, claro. y el jazz, porque una cosa que poca gente sabe de los Lone Star, que los Lone Star podían tener un concierto maravilloso, pero te podían hacer una segunda parte de conciertos también maravilloso, pero lo mismo les daba por hacer una hora y media de jazz. Entonces la gente que iba a escuchar temas conocidos de ellos, pues imagínate con lo que se podían encontrar, porque eran unos auténticos musicazos. Entonces cuando el señor regresa en el año 60 a Barcelona, después de irse allí a Londres con la beca de piano clásico, pues de Londres no tiene otra cosa que traerse que una guitarra eléctrica, claro. y un propósito en la cabeza: formar un grupo de rock y de blues. Y retomando lo que hablábamos antes, de que tú te tenías una idea de que en aquella época y tal, pues mira, los discos de Elvis Presley se editaron en España, se editaban tan solamente unos meses más tarde que en Estados Unidos.
Y como dijo Jesús Ordovás en uno de sus ¿No había libros... censura para esto? Ninguna, ¿no? Sí, Para claro que había censuras. Eso sí, porque el rock el de libertad habla de sexo, habla de drogas, habla de lo que sea sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Pero todo eso tamizado un poquito tal con las letras que algunos cambiaban, un poquito tal, pero ten en cuenta, ya te digo, o sea, decir, por ejemplo, como decía Jesús Ordovás en su libro, que es lo que te estaba diciendo, o en la incipiente televisión de aquellas épocas, no le dedicaron especial atención a este tipo de cosas. Fueron las radios las que realmente empezaron a funcionar cuando vieron que funcionaban. Pero y de aquella época son conocidísimos la cantidad de festivales que había, entre ellos los que había en el Palacio de Deportes y lo que había en el Cicoprice, que es que había hasta matinales de grandes grupos que venían de toda España a tocar en esas matinales. Los bravos, los brincos, los pasos, los salvajes, los Mustang, los Cheyennes, los que tú quieras imaginarte. ¿Y qué es lo que pasa en aquella época, en los años 60? Pues que se adaptan los modelos musicales de fuera, y entonces eso crea un precedente, si me apuras la redundancia, sin precedentes, marca una ruptura total de la generación con sus padres. Por primera vez los jóvenes dejan de vestirse como sus padres. Hasta los años 60 los chavales, los jovencitos se vestían prácticamente como sus padres, pero a partir de los 60 pues empiezan a cambiar, no se visten ya como los padres. Curioso, ahora los padres acaban vistiéndose como los hijos, pero bueno. Claro, la idea que tiene la gente la gente de los 80, de la que tiene ahora 20 y pico, 30 años, no creo que sepa ni quién era Franco, ¿no? Por eso he decidido, y he escogido estos tres, dejando al margen, ya te digo, al grupo que yo considero que jugaba en otra división, como eran los Brincos y luego su extensión en Juan y Junior, pero vamos, como estos tres grupos, nos hemos dejado unos cuantos. Y ya te digo, Lone Star, como todo grupo de aquella época, se hicieron populares haciendo versiones, pero en el mismo año que las sacaban, o al año siguiente, de grandes grupos como los Who, como los Rolling, como los Jarber, como Spencer David Groot, como este tipo de gente. Eso es lo que te quería yo preguntar y comentar. ¿Era más típico hacer versiones que tener tus propios temas, no? Sí, y de hecho, algunos de estos grupos en sus versiones, tanto los Mustang como los propios Lone Star o como los Salvajes, algunas versiones que hicieron en España vendieron más que las propias originales de los Beatles, de los Rolling o de Hombre, en España no sé qué decirte. Yo supongo que en España es entendible por el tema del idioma, ¿no? Porque claro, si le están diciendo a la gente joven cosas que en inglés no entienden. Sí, pero te voy a dar un dato, una anécdota. Lone Star, que hizo una versión de La Casa del Sol Naciente de los Animal, que aquí en España vendió mucho más que la de los Animal. Ellos tocaron junto a los Animal un par de veces, y con Eric Burdon. O sea, no que tocaran juntos, pero que compartieron el escenario. Telonero. Y se lo llevaron, ¿entiendes? O sea, que tenían su aquello. Y luego esta versión que estamos escuchando es un tema de rock totalmente psicodélico. Ya la he quitado. Te la pongo otra vez. Claro, te estaba escuchando yo a ti. No, pues volviendo al tema que hemos traído hoy. Sí. Si lo ves, es un tema un poco psicodélico, con algún toque beat. La vamos a poner otra vez. Me cachen 10. Ya tenía preparado el próximo tema, pero claro. Ahí está. Hola, ¿cómo ha entrado? Espera. Venga, te vuelvo a mandar retorno y te la vuelvo a poner. Vale. Ahí la tiene usted. Sí, disculpa. Nada. Te he cortado. No, mira, pues este tema que los Lone Star situaron Sin Su Amor y que los Jarber lo titularon Here Full of Soul. Ajá. Es un tema de rock psicodélico, que si te das cuenta tiene algún toque beat, que fue grabado en los Jarber. En esta época este tema fue grabado por el mismísimo Jeff Beck, y también está por ahí haciendo alguna cosita el mismísimo Jimmy Page.
Es decir, que estos señores ya hacían una versión de esto al año siguiente que estos señores sacaron el disco. La crítica, este EP, que a mí me gusta y te voy a decir por qué, no lo consideró de lo mejor de su producción, porque los Lone Stars lo consideraban que era un grupo más cañero, más duro, más tal, y estas 4 canciones seleccionadas aquí, pues, porque fíjate qué canciones estaban en este disco. En este disco hacían una versión de My Generation de los Who, hacían una versión de Vuelves Loopy de los norteamericanos de McCoy, y la versión que estamos escuchando esta de los Yardbirds. Entonces, ¿por qué me gusta a mí este disco? Ay, amigo, porque este disco me pilla a mí en tercero de bachiller, y con 13 o 12 añitos escuchar estas cosas, para un adolescente la percepción es definitiva. Claro. Y luego, ya para rematar este tema, el pelotazo que pegó Lone Star, aparte de otros temas, realmente creo que fue Mi Calle, que la grabaron en el año 68, que fue lo que le apuntó totalmente a la fama. Pues yo sé que si ella vuelve a mí, ya nunca más la haré sufrir. No puedo estar. Rafa, quizás esté equivocado, pero yo sé que hablas siempre con pasión de la música y de todos los temas que nos traes, pero te veo como con más pasión con esto. O a lo mejor solo recuerdo de tu adolescencia. A lo mejor, claro, a lo mejor es que ya te dije en su momento que la adolescencia y la infancia es el rincón más feliz de mi vida y lo que considero mi patria, ¿no? Entonces, evidentemente sí, quizás se note que lo hablo con un poquito más de pasión, lo he vivido, lo he sentido, lo he comprado, te ibas ahorrando la pequeña paguilla que te daban tus papás y con 12 años te comprabas estos discos. Sí, yo también compré. Lo que pasa es que yo en esa época estaba con Pink Floyd. Que no podías ir, bueno, que no podías en ir tu a esos época, conciertos. claro, que nos llevamos unos cuantos años. Claro. Yo, Pink Floyd, Dire Straits, yo soy de esa Claro, generación. Sí, yo Pink Floyd sí, pero vamos, no todos. A mí el Guma Guma nunca me ha Guma Guma y el Atom Heart Mother, tampoco te lo traigas sí, tú, ¿no? Claro, no. La psicodelia no. A mí me ganan con la otra cara oculta de la luna, claro. que es cuando dice, además dices, ahí va, y ahí ya, pues ya luego tiene otras cosillas también importantes. Hombre, antes también, pero antes es como hablar de Frank Zappa o de Jethro Tull con el señor John Anderson. Joder, John Anderson tiene cosas maravillosas como el Cigas Abril o el Aqualung, pero joder, tiene auténticos pestañazos. John Anderson me está hablando de Yes. De Frank Zappa ni ¿no? te cuento, ¿eh? John Anderson, el vocalista de Yes. No, el de Jethro Tull. El flautista, cantante y líder ¿cómo de se Jethro llamaba? Tull. ¿Cómo se El llamaba? irlandés Jethro Tull. No, el cantante del Es que grupo Yes. el cantante de Yes también se llamaba Anderson, John Anderson. Creo que era también John Anderson, por claro, eso. Es que yo creo que uno era John Anderson, bueno, a lo mejor estamos metiendo la pata. Uno yo creo que era John Anderson y el otro era Ian Anderson, pero bueno, por ahí va la cosa. Pero yo me estoy refiriendo al líder, compositor, flautista y cantante de Jethro Tull. Sí. Tío, y perdona por lo de tío, porque yo a usted lo tengo arriba, que aprendo mucho. Mira que con Luis aprendo, lo que pasa es que a Luis lo estoy curando. Como él se está preparando las oposiciones, por si alguna vez le toca a algún alumno tan estúpido y tan irreverente como yo, pues yo lo estoy preparando en eso. ¿Vamos al cine? Lo que tiene que hacer cuando apruebe las oposiciones y le toque a algún alumno reverente como tú, es en algún momento determinado, con gracia y con cierto tono, es decirle, oiga, pollo. Y eso lo va a poner peor, ¿no? Si a mí me dice... No, ahí ¿no? Se queda sin saber qué y ahí ya ganas tú el terreno, ya ganas tú la mano. Ya. No he hecho los deberes esta semana. Hemos estado con la página web súper liado haciendo la migración. Al final ha quedado todo muy bien. Ya a Sara la tenemos ahora después del Nunca es tarde, pero ya ha subido su podcast porque lo va a repetir para que lo escuche más gente.
pero hemos tenido una semana y no he podido hacer los deberes. No he visto Eva al desnudo. Esta semana pues tengo doble tarea. Tengo ver Eva al desnudo y la que nos trae ahora, que además bueno. muy bien pues porque... entonces va usted a tener la oportunidad de disfrutar de dos obras maravillosas de la historia del cine. Además las películas que nos recomienda Rafa no son de 1 horita ni de 90 minutos, Váyate a las peliculitas. Y además sí, ya lo sé. Yo creo que perdí la capacidad, poco a poco la he ido perdiendo, de meterme en el cine de personajes, claro, de ir descubriendo al personaje, de tramas largas. He estado perdiendo. El cine contemporáneo norteamericano nos ha metido en unas tramas enredadas con otras y en una actividad que el cine clásico no la tiene. Bueno, el cine norteamericano y el que no es norteamericano. Sí, también, claro. Las películas porque estas de desarrollo lento... Porque si analizamos los clásicos japoneses y los comparamos con los japoneses de ahora, ahí no llego. Buen cine, pero si lo comparamos, pues, en fin. Y si hablamos del cine francés y hablamos del cine italiano, pues lo comparamos, pues estamos en la misma. Claro. Y lo bueno es que me ha mandado usted banda sonora, dígame. Sí, pero es que esto que estás diciendo, vaya con mi tos. Mira, nada. Es que muchos pueden escribir libros, yo qué sé, sobre el arte de la mirada, o sobre la composición, o el equilibrio formal, sobre las vanguardias cinematográficas, o lo que tú quieras, sobre cualquier aspecto del cine. Pero nada sirve si nos olvidamos de lo más importante, como hablábamos la otra vez, es decir, cómo saber explicar los sentimientos y la emoción. ¿Qué es lo que te tiene que transmitir el cine? Porque si el cine no te transmite emoción, sentimientos, y te sienta en la butaca que no te puedes mover, y ahí te queda... Sí, pero pues entonces, se me viene ahora a la cabeza... Ya tengo los cacharros, ¿y ahora qué? Narrar. Se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, creo, igual estoy equivocado una vez más, de cine francés, esa película que se llamaba Los Intocables, o El Intocable, que el negro es el actor que se hizo muy famoso y era como cuidador de la vía. Sí, de un señor que iba en silla de ruedas. En una silla. Esa película es muy rápida y es francesa. No es del desarrollo lento tipo teatro, ¿sabes? Como Eva al desnudo, como la de Convoy, como se decía en mi barrio. Claro, pero es que volvemos a lo de siempre. La gente cuando quiere hablar del cine o del audiovisual, del ritmo, de tal, de no sé qué, patatín, piensan que darle el ritmo a una narración audiovisual es cortar muchas veces de plano, es cerrar mucho el plano, que el ritmo se puede dar perfectamente sin mover la cámara, pero solamente con los diálogos, con el movimiento de los personajes y con simples detalles de los personajes. Pues yo creo que y luego en montaje completar eso como hay que completarlo con un buen montaje. El primer plano y esa rapidez lo trajo la televisión, creo yo, ¿no? Bueno, ha habido algunos directores de cine también que se han empeñado en el primer plano. Rafa, que yo soy de la generación, cuando yo era pequeñito estaba la serie Starkey Hatch, estaba incluso aquella de Raíces, estaba Dallas, lo de JR y todo eso. Entonces ahí ya era todo rápido. Empezaban las series a enganchar y... Pero no era tan rápido como tú la recuerdas, no. Ah, bueno, pues la tendré que retomar. Lo que pasa es que a lo mejor se te caen, porque muchas no pasan bien el tiempo, ¿no? Pero no eran tan rápido como tú lo recuerdas. Ya verás como ahora. Es que tú ahora estás viendo una serie, y sobre todo las series españolas, o de la televisión y tal. De momento, estás viendo a los actores y no sabes ni dónde está la puerta por donde han entrado. No sabes si a la derecha está la cocina, o está el baño, o está un balcón. No sabes si las librerías o los cuadros o las lámparas y tal que están detrás de los personajes, a qué estilo figuran, a qué cosas se refieren, qué les aporta a cada personaje, porque en una buena serie, en una buena Biblia, todo eso está escrito. Es decir,
Si tú ahora te ves, mira, yo ahora me estoy visionando estoy viendo la nueva temporada de aquella serie que te dije que me gustaba mucho, que se llamaba Will and Grace, que hace 10 años se hizo, y ahora 10 años más tarde los personajes la están volviendo y tal. Y es una de las series que a mí me gustó de lo que es una comedia de situación, que dura media hora y tal. Pero tú, según estás viendo el apartamento donde está la gente, sabes qué forma de pensar tienen, qué son, cómo piensan, qué gusto, qué tal y tal. Y lo ves todo, porque lo tienes que ver todo. Lo que no puedes ver, para los productores y tal, es ver un primer plano tuyo y mío, y si nos hemos equivocado, como detrás hay un desenfoque, un azul o un verde, pues lo grabamos otra vez con un forillo detrás que tiene lo mismo y cambiamos lo que nos hemos equivocado. Hombre, eso no es. Bueno, vamos al lío. Venga, vamos al lío. Además, lo bueno que iba a decir es que me aportas ya, me dice Manu, ten la banda sonora, así que ahí te la pongo. Bueno, creo que mucha gente habrá reconocido estos compases y estamos escuchando una de las mejores bandas sonoras originales de la historia del cine, compuesta por el señor Ennio Morricone. ¿De qué película estamos hablando? Pues ni más ni menos que Érase una vez en América, del señor Sergio Leone. Esta película la dirigió el señor Leone en el año 1984. Y yo tengo una amargura un poco con esta película, ¿no? Me decepciona mucho que cada vez que abres listas de las mejores películas de la historia, no veas esta película entre las que figuran en esas listas. Una película excepcional, una obra maestra, que cierra toda una trilogía iniciada por Sergio Leone hasta que llegó su hora, que la filmó en el año 1978, también llamada Érase una vez el oeste, y que continúa con una película muy poco conocida que se llamaba Agáchate maldito, en el año 71. Esta película la rueda en 1984 y es su última... En el 84. 1984. Uh-huh. Fue su última película, antes de fallecer en 1989. Ni qué decir tiene que Sergio Leone le conoce todo el mundo porque revolucionó el western con títulos como Un puñado de dólares, El feo, bueno y el malo y otra que ahora mismo no me acuerdo. Pero como él era un amante del cine, yo creo que con esta película le escribe una carta de amor al cine y cuando la termina pues y entonces para mí es una película que la tengo auténtica devoción. ¿Recurres a ella de cuando en cuando y te la...? Sí, la veo. Hombre, no muy tanto por la duración de la película. Pero... Vaya los deberes que nos manda, la verdad claro, que sí, que nos está... Es que son casi 4 horas de película, lo que pasa que esta película fue un auténtico fracaso comercial, porque ya sabes cómo son las productoras y los exhibidores, y no se estrenó con el metraje ni el montaje definitivo, y entonces la película que... como todas las películas que trabajan mucho con los flashbacks, con los avances y los retrocesos en el tiempo y con otra serie de elementos narrativos, pues era difícil de digerir. Pero vamos, ya una vez que se hizo la película con la casi 4 horas de duración, pues todo el mundo considera que es una obra maestra. No es solo una película o una historia de gángster. Como te dije en su momento, para mí quizás la que mejor se ha hecho. Sin desmerecer Los Padrinos de Coppola, a mí me gusta más esta. Y además, ya te digo, no es solamente una película de gángster, es un film sobre la amistad, la traición, los sueños, el amor, las ilusiones y la muerte, que era un tema siempre presente y muy recurrido en el cine de Leone. Claro, donde haya convoy, como decíamos de pequeño en aquel barrio donde me crié de Sevilla, hay muerte. Y hay pistolas y donde hay gángster, por lo mismo, ¿no?
Joder, macho, me entra la tos. Bueno, eso es, a lo mejor es la primavera, ¿no? No sé. Bueno, vamos a ver si podemos continuar. Venga. ¿Qué es lo que te había comentado del último? Ya no me acuerdo. Bueno, es igual. Sí. Vamos, que esta película para mí lo tiene todo, empezando por lo que estamos escuchando, una banda sonora inmensa, y qué decir de las interpretaciones del elenco. O sea, ten en cuenta que estamos hablando de Robert De Niro, de James Wood, que para mí hace el mejor papel de toda su carrera. Te iba a comentar sobre uno de los nuestros. ¿Qué te parece esa película? No, sí, esta película, que ya te digo que para mí es de la película que mejor se ha hecho sobre los gángsters, luego los tres padrinos de Coppola, pero hombre, luego la película de Scorsese y la película de los hermanos Cohen, El de Muerte entre las flores y uno de los nuestros, son auténticas maravillas. Oye, claro. Y De Niro, ¿cómo se metió De Niro con...? Yo no sé si fue a raíz de... Pues mira, no te lo coloco a raíz de Taxi Driver. Pues eso es una anécdota. Eso es una anécdota curiosa, porque Sergio Leone estaba mucho tiempo detrás de poder hacer una película, de esta película, ¿sabes? Y entonces se la tiraron varias veces para atrás, no sé si la quiso hacer en Europa o tal, pero el caso es que, bueno, que no arrancaba la película de alguna forma, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya pudo hacerla, pues porque él había pensado en un principio el personaje para Gerard Depardieu. Ajá. Pero bueno, luego Gerard Depardieu no pudo hacerla y entonces, bueno, le pusieron a Robert De Niro, los productores americanos, y bueno, él no estaba muy contento, pero luego se quedó tan contento que luego, de hecho, estaba preparando otra película cuando murió para Robert De Niro. Pero es que no solamente está Robert De Niro, es que James Wood, ya te digo, hace el mejor papel de toda su carrera. Joe Pesci, sí, hablando de las películas de gángster, que es el gángster tradicional, está para comérselo. Elizabeth Lee McGovern también, y una jovencita, Jennifer Connelly, que también está muy bien, la que luego ganó un Oscar por Una mente maravillosa. Es una historia perfecta en su concepción, pero vamos, sin lugar a dudas. Ya te digo, o sea, el jugar con esos saltos temporales es complicado para narrar unos acontecimientos. Una jugada muy arriesgada, pero Leone le salió muy bien y todo un resultado magistral, vamos. Pero no fue gran éxito, ¿no? Dices, o para nada, esta película claro. Esta película no estuvo nominada para nada. Para nada estuvo nominada. Pero bueno, ni en taquilla, tampoco, claro, 4 horas tampoco comiendo palomitas. Tampoco Sergio Leone durante sus 25 años de carrera nunca recibió una sola nominación. Ni una sola nominación al Oscar, ¿eh? Me refiero como mejor dirección. Pero claro, esto no quiere decir nada, porque tampoco ganaron el Oscar a la mejor dirección gente como Alfred Hitchcock, como el señor Well, como Howard Hawks, como el mismo Kurosawa, como Robert Altman, como Federico Fellini, y no sé, y creo que Bergman tampoco. Y bueno, y ni Stanley Kubrick. O sea, que esas son las cosas que tiene la Academia. Y la fotografía también es una fotografía de ensueño, a cargo de Tonino Sellicoli, un histórico director de fotografía italiano, pues que ya había trabajado con él en El bueno, el feo y el malo, y que bueno, había trabajado con Pasolini, con el mismo Fellini, hizo La vida es bella de Roberto Benigni, y luego también con directores franceses, creo que trabajó con el director de El nombre de la rosa, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, tenemos, a ver si aguanto 4 horas. Primero a ver si claro, y lo que te decía, lo que te decía es que por eso cuando me preguntabas lo de Robert De Niro, que te comenté lo de Gerard Depardieu, es que él se había tirado muchos años intentando llevar a la pantalla, porque este guión está basado en una novela de un escritor que se llamaba Harry Gray, que se llamaba The Hood. Y él se tiró muchos años intentarlo, bueno, hasta que luego lo consiguió, ¿no? Y podría hablarte horas de esta película, porque hay que tener en cuenta que esta película no es fácil de entender, porque
esta película es una historia a lo largo de 40 años, ¿sabes? Y entonces de los personajes cuando son niños, de cuando se hacen unos gángsters, de cuando hay una serie de traiciones, de cuando ya pasa el tiempo, y todo eso, todo ese juego del tiempo que utiliza el señor Sergio Leone aquí, que es lo que hace esta película obra maestra, no es fácil, porque al final de la película, lástima que no lo hayas visto, hay gente que puede entender que no, esta no. Que esta lo que, no, lo que está, que lo que está pensando ni en aquellos años, sí, disculpa. Claro, que lo que está pensando no ha ocurrido o que realmente ha ocurrido y es un remordimiento conciencia de lo que pasó. Es que no quiero hacer, no quiero revelar. No quiero hacer el spoiler o el destripe, no quieres destriparla. Lo que pasa que bueno, que el propio director te da pistas, bueno, pues con la presencia del hijo de uno de los otros protagonistas interpretándose después más tarde como hijo de... con una de las protagonistas que cuando debía estar más envejecida no lo está, el fumadero de opio y ese timbre constante de teléfono que te ayuda a cómo manejar el tiempo, articular el tiempo, y el opio cómo te puede ayudar estás poniendo, Rafa, que para dormir una siesta larga es cojonuda. Bueno, yo diría que le pones opio, le pones esa lentitud y tal. Es un final y un conjunto de película brutal y colosal, ya te lo digo. Y deberías de verte. Y lo que pasa a ver si al final de la película tenemos que descubrir si es una ensoñación o no es una ensoñación, ¿sabes? Pero es que lo que nos tenemos que quedar es que estamos hablando de un enorme fresco de la historia de los Estados Unidos. Pero colosal. O sea, sin ninguna concesión. Y entonces, yo qué sé, el Leone obra el milagro haciendo que el verdadero protagonista de la película, cuando estamos hablando que están ahí el mismísimo James Woods, el mismísimo Robert De Niro, el mismísimo Joe Pesci, el verdadero protagonista de la película es el tiempo, que es donde está la obra maestra de esta película. Cómo maneja el tiempo. Teníamos que haberla traído la semana pasada, que hablábamos del tiempo, ¿no? Pero bueno, el tiempo pues hay que tenerlo. Y yo tengo que tener cuatro horas, me dices, ¿no? Que más o menos dura esta historia. 3 horas, yo creo que son 3 horas y 3/4, yo creo. Sí, más y ya te digo, y aparte 2 horas de Iba al desnudo, a ver. Bueno. Aparte de que él, Sergio Leone, hace que el verdadero protagonista de la película sea el tiempo, sin duda la amistad es uno de los valores más grandes de la película. Y el milagro, que es un auténtico milagro, en estas 3 horas, yo creo que son 3 horas 49, se te pasan en un suspiro, señor Manu, en un suspiro. Bueno, ya te lo diré. La de Eva del Nudo la tengo. La de... ¡Oh! Perdona, que se me ha saltado este tema, lo estaba preparando. Oh, váyatela como estoy hoy, porque estoy aquí jugando con los fathers y tal. Anda, que váyatela, venga. Disculpa. Que te digo eso, que hay que tener 4 horas y no solo tenerlas, sino saber disfrutar de ellas. Yo creo que ya he perdido la capacidad de... Mira, hay una maravillosa secuencia, bueno, hay muchas, desde el baile de la amapola de la misma Jennifer Connelly. Se permite el lujo hasta de poner un Yesterday en la película. ¿Qué pintan Yesterday en la película de aquellos años? Bueno, pues se permite ese lujo. Pero hay una escena que es maravillosa del niño. Es una secuencia donde un niño prefiere comerse un sabroso pastel a tener sexo. ¿Por qué? Porque bueno, un niño el sexo no le interesa. Él no era más que un niño. Claro. Pero bueno, pero ¿cómo cuenta él eso? ¿Cómo se narra? Si es que todo está en la forma de narrar, de cómo se cuenta. En definitiva, obra maestra. Hay que verla. Oye, te iba a preguntar y ya vamos cerrando. ¿El título en inglés lo tienes o no? Yo creo que el título en inglés es 11 Upon, creo que es. ¿Cómo? Te lo digo. Sí, dímelo en castellano. Fonéticamente. 11 Upon. Once Upon. ¿No era Once Upon a Time in America? O algo así.
Sí, sí, 11 no ponen en América, sí. Vale. Pues sí, la tradujeron igual, porque aquí le pusieron Érase una vez América, ¿no? Al castellano. Claro. Y luego tiene el mismo título, lo único que la otra era Érase una vez el oeste, que es que cuando llegó su hora, que aquí la tradujeron cuando llegó su hora, que es la película también, otra obra maestra del cine, también larguísima, donde se permite el lujo de poner al señor Henry Fonda de malo malísimo, uno de los mayores malos de la historia del cine, que también es obra maestra, con la maravillosa Claudia Cardinale, que está más guapa, no se puede estar en esa película. Rafa, que luego los críticos del Nunca es tarde me dicen, no, es que te enrollas mucho con la gente. Digo, coño, es que es interesante, es que, claro, uno, y los viernes también perdemos la perspectiva con Camino, con Pedro, con el otro Rafa, y yo espero, yo tengo la idea en la cabeza, lo que pasa es que es muy subjetiva, de que si uno no se aburre, el oyente tampoco se aburre, pero vete tú a saber. Esperemos que no. Pero de todas maneras, insisto, y ya lo sabes, y la habrás mirado, no sé si tienes acceso. Yo sé que no te gusta mucho iVoox, lo cual me agrada porque así vas a la página web de la radio, pero en iVoox, que es una plataforma donde colocamos los podcasts, está pegando un reventón horroroso esto, ¿eh? Y ayer hablando con Camino me decía que la gente del jueves nos está ganando a la gente del viernes. Ya hay como un tipo de competencia entre vosotros. Nos hemos convertido en Mario Kart. Vamos a hablar mañana, a ver si hablamos con Pepo y que nos ponga al día, porque también tenemos otra cosilla ahí con los podcasts pendientes y tal. Y que nos ponga al día de podemos hacer eso, a ver cuánto va la gente del jueves y cuánto... Pues nada, tú estás echando la tarde y nosotros hemos echado un ratito de tarde, la más de agradable. De eso se trata, y que la gente se entretenga y los hagamos entretenerse, reflexionar, aprender, porque yo con ustedes aprendo y yo supongo que la gente también aprende. En fin, Rafa, ¿quiere usted decir algo? Porque sí, dígame. Que no deje de verse. No dejes de verte. Érase una vez en América, es decir, cuando llegó su hora, y esta Érase una vez en América. Total, van a ser 6 horas de película. Espera, espera, ¿que hay otra segunda parte o cómo es esto? No, es la película que te hablaba antes, que hizo en el años antes, que formaba parte de esta trilogía, y entonces la primera, que es del oeste, que es la última película que él hace del oeste, vale. La que te digo que hace a Henry Fonda de malo malísimo, pero que también es muy larga. Ya me tragué la de Convoy de John Wayne que recomendaste y me costó, pero me la tragué. Ya tenés que traerte... Bueno, te voy a sorprender otro día con una película que yo creo que te va a gustar. Pero si no es que no me guste, es que tengo que educarme de nuevo. Bueno. Con el buen cine. Si es que es como con la literatura. Hay veces que me largas clásico y digo, macho, qué largo esto. Bueno. Claro, yo nunca pude con el Ulises. No, pero el Ulises yo no sé quién puede con él. Eso es... Lo tengo. Pues mira, te voy a decir otra cosa que es más pecado. Ya a ver si, porque nos enrollamos hablando. El Quijote entero me lo he leído, pero... ¿Cuál, perdona, que tos no te vino? El Quijote de Miguel de Cervantes. Me lo leí en su época, pero me parece un tochazo. Hombre, lo que pasa es que hay que verlo, depende como... A mí me obligaron dos veces a leerlo. Es una maravilla, eso sí, pero... A mí es que me obligaron 2 veces a leerlo. Me obligaron una en el bachillerato prácticamente, al final del bachillerato, y otra en la universidad. Entonces, joder... Yo creo que todavía tengo por allí, entre mis libros, en alguna caja en Sevilla, el de la editorial Alianza. De la cubierta de cartulina. En fin. Pero que es un libro que lo puedes coger. Eso es lo que te digo. Me voy a leer esto o me voy a leer lo otro. No es necesario que lo cojas. 4 o 5 capítulos y ya está. Eso. Y luego que. En fin, Rafa. Venga, un abrazo. Gracias. A ti. Spanish Rock Shop Radio.